La hora del industrial, programa que llega a sus hogares gracias a Compimep y Corpymes, un gremio nacional de la micro, pequeña y mediana empresa y una corporación flamante, integrado justamente por emprendedores para seguir impulsando el desarrollo empresarial asociativo, porque una cosa es hablar, motivar y otra cosa es hacer negocios, hacer business, o sea, de eso se trata. Gracias, Corpymes. Bien, nos quedamos en el tema de la competitividad y uno de los factores, cada sábado hablamos de una región. Y encontramos que Tacna, Piura, Huancayo, Trujillo, Lambayeque empezaron desde el año 1958, el 64, 1965, 66, con su propia ley asignando una zona industrial para que se desarrollen. ¿Sí? Leyes tenemos de sobra. Entonces, ¿se hablaba de las regiones? Sí. ¿Qué decían? Se necesitan leyes. Y para no ir lejos, hoy día nos abocamos a hablar de las regiones, pero voy a poner un solo caso de la región Ucayali, que pido aquí a mis amigos panelistas tengan en cuenta muy breve lo siguiente. El 18 de abril del 2013, la consejera regional Indira Urcia decía que en un mes entra en marcha el Parque Industrial de Pucallpa. Ya está. Eso fue el 2000. Y dijo, con 30 millones de nuevos soles. Listo, publicado en Andina. Otra publicación, 22 de agosto del 2013. Primer parque ecoindustrial de Pucallpa. Albergará 166 empresas en un área de 44 hectáreas. Ya está. Listo, anunciado, publicado en los medios de comunicación. Aplausos para los políticos que están anunciando. Señalaban que será de 2.500 metros promedio para cada participante. Todo eso interesante. Ecoparque Industrial de Pucallpa será una realidad. En aquel entonces viceministra de Pymes Magali Silva, hoy ministra de Comercio Exterior. Todo sigue en la prensa, sigue la prensa. Vamos al 2015, gobernador de la región Ucayali, don Manuel Gambini, acompañado de su vicegobernador, el doctor Mariano Rebaza, el 23 de agosto, o sea, hace poquitos días del 2015, vuelve a decir, esta vez es una realidad el Parque Industrial de Ucayali. Anuncio más anuncio. Y don Gambini ha dicho que visionamos en ser un centro empresarial. Además, el Parque Industrial es el complemento del CITE. ¿Quién es el complemento del CITE? ¿El Parque Industrial o el CITE del Parque Industrial? Bueno, tema de interpretación. Y al respecto, el ministro Piero Gelsi dice: ordeno a mis funcionarios elaboren de manera conjunta con el sector privado del gobierno regional de Ucayali y el MEF, caramba, lo ordenó al MEF, la estructura ideal que minimice la inversión del Estado y propicie las actividades de la rentabilidad y productividad del gobierno regional de Ucayali. Anuncios, más anuncios. La descentralización es bueno, las leyes son buenas, pero ¿qué pasa cuando no se cumple? No hay plata. Porque no debemos olvidarnos que Fujimori lanzó al suelo el presupuesto del país. El presupuesto del país estaba alrededor del 25-30%, hoy día está alrededor del 18%. Y si todo el mundo le quiere sacar leche a esta vaca ya flaca, pues no hay, pues simplemente para comenzar. Ese es un punto para comenzar. Pero para mí ese no es el más importante. El más importante es el diseño que uno tiene de la sociedad y la economía que uno quiere vivir, ¿no? Entonces es ahí para mí el punto importante, porque dentro de la teoría que yo desarrollo, plata hay y como cancha, para decirle a Acuña, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Hay y como cancha, porque yo he demostrado claramente que el país es capaz de tener un financiamiento gratuito e ilimitado para desarrollar empresas. Porque hoy día lo único que hacemos es pedir al Ministerio de Economía, y por eso la fuerza del Ministro de Economía. Me ha asombrado que ayer se ha doblado ante Castañeda, porque se ha doblado, el Ministerio de Economía se ha doblado ante Castañeda. Bueno, Castañeda es elegido por voto popular y no podría ser que un funcionario de cargo de confianza... No es esa la explicación. Todos los ministros de Economía han hecho y deshecho lo que han querido contra todo. ¿Por qué cree usted, entonces, ¿por qué cree usted, doctor, que entonces ha recurrido el Ministro de Economía? Hoy día porque él está en una posición ya débil, el Ministro de Economía.
porque hay protestas en la calle, ya no es el ministro de Economía que tenía el pleno respaldo de Ollanta, hoy día Ollanta está en el piso, y entonces el Banco Mundial y todo, que son los que sostienen, no tanto Ollanta, es el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que sostienen a la política del Ministerio de Economía, cuya política está implementada por ellos. Entonces eso es lo que hace que esté débil y él haya ido a la municipalidad a cambio de que Castañeda vaya al ministerio. El gobierno que sea elegido para el periodo 2016 en adelante, ¿debe cambiar el modelo económico? Necesariamente tiene que cambiar si es que queremos que tengamos un nuevo país. ¿El modelo o hacer ajustes al modelo? No, debe cambiar el modelo, porque ajustes al modelo es que decir seguir en el mismo modelo. El modelo en el que tenemos hoy día es un modelo en donde, ya lo hemos comentado hace un momento, da prioridad a las corporaciones internacionales antes que al capital privado nacional, incluso. ¿Ponemos en riesgo los TLC? ¿Y por qué no? APEC. ¿Y por qué no? Si lo estamos viendo que los TLC son dañinos al país. Pero tener en cuenta, doctor, que los tratados de libre comercio internacional, después de nuestra Constitución, son los tratados internacionales. Eso, digamos, es un tema... eso lo sabemos. No vamos a cometer el error que Tsipras, el griego, ha querido, y habiendo experiencia en la historia de que no hay que pagar la deuda, él se lanza, ha sido bonito para ganar las elecciones, pero hay que tomar en consideración ese elemento. Pero hay 1000 formas de llegar a Roma. Ok, vamos a seguir conversando y vamos a ver cuáles son una de esas formas para llegar a Roma, pero démosle el turno al doctor Víctor Plaza. Sí, muy interesante esta reunión, me complace. La política económica normalmente tiene 3 componentes: la política monetaria, la política fiscal y la política social. Por ende, el universo, vamos a decirle, la política económica tiene 3 conjuntos, y cada subconjunto es importante entre el desarrollo de la productividad, el mejoramiento de la calidad de vida de las familias y las personas y el desarrollo. Yo creo que el gobierno que ingrese en el 2016 tiene que ver un ajuste en lo que es la política monetaria. La pregunta es, las reservas que estamos gastando para mantener el tipo de cambio, ¿ha sido favorable o ha sido desfavorable? Tenemos que ver si la balanza de pagos debe crecer, porque en este momento está disminuyendo. Y la balanza comercial debe ser positiva en algunos aspectos con algunos países que nos interesa, porque lo importante también es importar tecnología. En relación a la política fiscal, sí creo que debe haber un ajuste, porque es ilógico que tengamos un 18% en el IGB y el impuesto a la renta lo tengamos un 30%, y lo que existe en realidad es un mercado laboral que no nos ponemos de acuerdo entre los empresarios y los trabajadores. Y es materia de discusión. Y por otro lado, la política social, y la política social tiene un componente que no es bien visto, porque es visto bajo el punto de vista del gasto para reducir la pobreza. Pero, por ejemplo, que no haya un ordenamiento territorial y un desarrollo urbano adecuado, es que hace en realidad que haya traficante de tierras, como dice Rómulo, y que no tengamos una formalidad. Nosotros estamos haciendo un estudio en Gamarra y estamos trabajando sobre el tema de lo que va a ser la logística urbana. Entonces, yo creo que al nuevo gobierno hay que darle algunas prioridades, y debe de enfatizarse en realidad en el tema de la política monetaria, la política fiscal y la política social. Ya pueden ustedes, amables oyentes, ir sacando sus conclusiones. ¿Qué va a hacer esta campaña? Ya me imagino cuando empiece a calentar enero, febrero y marzo para la definición del próximo mandatario o mandataria, porque eso no lo sabemos, pues no estamos aquí discutiendo todavía eso. Pero sí ya está clarísimo, el doctor Hugo Salinas señala que se necesita un nuevo modelo económico. El doctor Víctor Plaza señala que hay que hacer ajustes, incluyendo en la reforma tributaria, que en este caso corresponde al ente SUNAT. Que estamos hablando ahí del IGB, estamos hablando seguramente de tracciones, percepciones, ITF, habría que evaluar cuánto favorece o cuánto viene afectando en realidad al sector formal. Y por ello tenemos un alto índice de informalidad todavía en el país. Pero los empresarios, los dirigentes que caminan justamente el día a día a encontrarse con el cliente, con el producto, también tienen una opinión, Alfonso. Seguro, nosotros... Rómulo, estamos en una situación crítica porque tenemos alta mortalidad de nuestros empresarios. O sea, chocamos con una barrera a veces insuperable,
y seguramente esto tiene que ver con la propuesta de cómo está diseñado la parte económica, hacia dónde marchamos, ¿no? Acá en nuestro país. Y si hablamos de multinacionales, quienes se benefician mucho más de la riqueza que generamos, entonces ¿dónde estamos nosotros, los que somos los pequeños y medianos? Entonces nosotros por eso estamos en esa búsqueda de esos espacios, y eso por eso nos consolida a tratar de llegar a encontrarnos, lo que inicialmente dije, como una familia, pero buscando esta asociatividad y en alianza con Compimep. Entonces, tiene que ver con, seguramente, en que el próximo gobierno pueda tener una tendencia de mirarnos a lo que estamos, de esta estructura social que reclama, que grita, que cuando me toca. Y eso es lo que somos pequeños, nos decimos, cuando nos toca. Uh-huh. Esa parte social tiene que ver, por eso, con lo profundo de nuestro país, donde no es gratuito todos estos reclamos por los impactos medioambientales, por la situación económica que atravesamos. Entonces todo se concentra acá en la capital o las grandes capitales, ¿no? Entonces la situación económica en la provincia es mucho más álgida, allí donde prácticamente la improvisación o el deseo de no ser ubicado por la SUNAT es así, todos andamos prácticamente, se puede decir, escondidos. Entonces, el día de ayer, por ejemplo, me gustó haber escuchado el desarrollo de un foro, por ejemplo, internacional, en que se desarrolló en la ANA, ¿no? La Asociación Nacional del Agua, el manejo del agua, y donde, por ejemplo, allí se trataba de ver cómo todos los sectores que tienen que ver con el manejo del agua, y por ejemplo cómo estamos nosotros en Lima con el río Chillón acá, con el Rímac que están con nuestro vecino, con quien convivimos, son prácticamente las cloacas de la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, este daño medioambiental, ¿hasta cuándo se maneja? Lima, ¿cómo vivimos? Entonces, esa parte social es lo que esperamos que atienda, ¿no? Y que todos los sectores que involucrados en este problema, pues conjuguen sus esfuerzos, ¿no? Lleguen a establecer un manejo adecuado y donde sean convocados este lado social que está justamente esperando estos cambios, ¿no? 12 del día con 42 minutos. Estamos en la hora del industrial, llegando a sus oyentes, a todos los oyentes en sus hogares, en la empresa, en el carro, y si está usted escuchándonos por internet en cualquier parte del Perú y el mundo. Pymes Perú tiene seguidores en más de 110 países. Muchas gracias por seguirnos. Aquí conversando con destacadas personalidades que justamente hacen conocer desde su información, de su formación, de su perspectiva, de su experiencia, con mucha responsabilidad. Aquí nos sentamos para hablar de cosas que pueden contribuir y deben contribuir a que nuestro Perú no solo sea visto como un país atractivo, interesante, sino que sus peruanos, sus ciudadanos, realmente expresen en sus rostros, en sus vidas, que ciertamente ha llegado el momento de disfrutarlo, su riqueza, no solo su ubicación, su gastronomía, su turismo, sino en general como ciudadanos. Y en ese contexto vamos a la siguiente ronda, haciendo ya, digamos, algunas sugerencias, alcanzando algunas sugerencias para los candidatos o precandidatos desde este programa La Hora del Industrial. Yo miro, por ejemplo, el tema fundamental, la educación empresarial. La educación en general, pero estoy tratando de centrar digamos, ahí un subpunto en el tema empresarial, porque ahí está la cultura de la formalidad, ahí está el tema financiero, de mercados, gente que se preocupa. Pero hay un factor 2, que es la formalización. Y no me quiero referir solo a la formalización de los empresarios, sino la formalización de la propiedad, la formalización de la actividad económica, la formalización del propio Estado en el contrato de trabajadores, porque este sistema de contratar por un mes y el trabajador vive en suspenso si le van a volver lo van a renovar o no el contrato. Entonces estamos hablando de formalidad como Estado, que de ahí puede y debe partir para todo el resto del país. Por lo menos yo
concentro en esos dos elementos. Puede que nuestros invitados tengan otros. Doctor Hugo Salinas. Bueno, si se trata de ver la parte alternativa ante la situación que nos encontramos, que el Perú se encuentra, para mí simplemente es el cambio de modelo. La alternativa es el cambio de modelo, y yo he desarrollado en un libro, en términos bien concretos, lo que se tiene que hacer son empresas país. Y las empresas país tienen la característica de ser a propiedad colectiva y repartición igualitaria de las utilidades. ¿Un tipo cooperativa? No es cooperativa. No es cooperativa, no es empresa social como la de Velasco, no es empresa mixta, es una empresa país. ¿Qué quiere decir? Simplemente que es el país, no las personas, es el país que hace un avance monetario, por eso el financiamiento gratuito y limitado para crear empresas, y puesto si es el país que hace el avance monetario, es el país que tiene derecho a su resultado neto. El resultado neto son las utilidades, por eso que las utilidades se pueden repartir entre todos. ¿Hay algún modelo en el mundo que se haya aplicado o se esté aplicando? No, esta es una cosa nueva, lo que yo estoy proponiendo. Algunas de las consecuencias de este modelo sí se están ya aplicando incluso en Estados Unidos, porque cuando decimos la repartición igualitaria de las utilidades, eso es cuando ya el país toma en cuenta todo el proceso de cambio. Pero tenemos el caso de Alaska, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el país, digamos, por excelencia capitalista. En Alaska se lo hace más o menos allá con el petróleo, que aquí con los minerales, un fondo o un canon, digamos, ¿no? Un fondo que es repartido en términos igualitarios a las personas de Canadá. Y en el año 2003, por ejemplo, cada persona en Canadá, cada persona desde que nace hasta que muere, o sea, todos, sin distinción, ganaban $2.300. Recibían, no digamos ganaban, porque no había ninguna contrapartida. Llevándolo a nuestra realidad, en el Perú, hablemos del canon minero que ha funcionado, funciona todavía en algunos lugares, algunos distritos, digamos, con muy poca población y con muchos millones de dólares, pero que finalmente no sirvió, o sea, no ayudó de mucho, sino a veces construir hasta el monumento de la rana. Entonces, yo insisto en el tema de partir por el lado, digamos, de la educación empresarial, porque creo que por ahí podríamos generar conciencia a un cambio de actitud de los propios ciudadanos. Claro, tú puedes generar un cambio de conciencia en ciertas personas, pero es la totalidad de la población que tiene una cierta manera de actuar y actúa en función de ciertos criterios bien establecidos que corresponden a la naturaleza del modelo actual. El modelo actual, por ejemplo, lo que hemos estado hablando hace un momento, el emprendedurismo, ¿no? El desempeño que quieren las personas por ser empresarios, pero ellos vienen ya con un modelo bien introducido en el cerebro, que ellos hacen una empresa y las utilidades es estrictamente de ellos. Entonces, ante esa situación, que es precisamente ese tipo de comportamiento en general, yo no hablo solamente de los pequeños empresarios, es el caso de las multinacionales, sobre todo. Las multinacionales hacen grandes empresas y los miles de millones de dólares se lo imposan ellos solos y nadie más. Ese tipo de modelo tiene que cambiar. Mientras no cambie ese modelo, tendrás siempre pobreza como el país, y si tienes pobreza no tendrás consumidores para las pequeñas empresas. La pregunta de rigor, doctor. ¿Usted va a colocar, usted está de precandidato, va a colocarlo en algún partido, tiene alguna conversación avanzada? Porque de hecho, para lograr un modelo, un cambio, hay que tomarlo el poder. Bueno, indudablemente. Para hacer el cambio tal como yo lo propongo en términos ya del modelo completo, es necesario ser presidente de la República, porque el presidente de la República tiene la capacidad de la emisión monetaria vía el Banco Central de Reserva, y es a través de eso que nosotros podríamos crear en cualquier magnitud y cuantas fueran necesarias empresas país para desarrollar el país. Para que el país se desarrolle, para que active el país. Candidato, esa condición. Pero yo digo además, ¿no? Que en el modelo que desarrollo no está supeditado solo a esa posibilidad. Nosotros podemos comenzar a crear empresas país desde ahora. Por eso tú estabas recordando mis intervenciones en la Plaza San Martín. Desde ahora nosotros podemos realizar empresas país. Pero para concretar, ¿va con qué partido? Con ninguno. Con ninguno por el momento. ¿Cómo lo va a lograr? ¿Ah? ¿Cómo lo va a lograr? Por eso que yo estoy en las plazas, para comenzar a hacer pensar, porque dentro de los candidatos que tenemos en plaza, ninguno responde a un cambio de modelo. Al modelo, perfecto. Doctor Víctor Plaza. Has tocado dos temas, Rómulo, que son importantes, que es la educación y la formalización de las empresas. En relación a la educación, sí tengo algunos criterios que son trascendentales. Normalmente hay un tema que esto sí es algo más específico. Las empresas, cuando desean mejorar su productividad o desean mejorar su volumen de ventas o su rentabilidad,
normalmente tratan de capacitar a su personal. Pero ¿quién es el que escoge al capacitador? Lo escoge en realidad recursos humanos. ¿Qué sabe recursos humanos sobre educación? Seguramente debe saber algo. Pero en realidad el proceso de educación que viene de educar es la transformación de las personas. Entonces, si nosotros queremos mejorar en realidad a las empresas en su rentabilidad y en su competitividad, lo que se tiene que hacer es tiene que haber una reeducación en las empresas. Y esa reeducación involucra en realidad el uso de los recursos y las capacidades. Involucra, por ejemplo, el tema de la cadena de valor en la organización, cómo es que se está suscitando. Involucra el tema de las competencias blandas, que son importantes. Cuando hablo de competencias blandas estoy hablando de todas las características de actitud, liderazgo, honestidad, honradez. Y también estoy hablando de perfiles. Entonces el tema educativo no involucra solamente a las escuelas de negocio, a las universidades, sino involucra en realidad a un liderazgo estratégico del que dirige la empresa. Es por ende que para poder mejorar la educación en las empresas, los que están a cargo de las organizaciones tienen que tener una concepción estratégica con la finalidad de lograr los objetivos estratégicos. Y dentro de eso está el Estado. Entonces, no es cuestión de asignar recursos a los ministerios, sino es cuestión, en realidad, de desarrollar las competencias blandas. Ahora, un tema, por ejemplo, importante en lo que es para el próximo gobierno, es el relacionado a lo que es la logística urbana. Hace 4 años estuve participando como miembro de un grupo de trabajo internacional sobre cuál es la capital que tiene las mejores prácticas de logística urbana. Cuando hablo de logística urbana, estoy hablando de la logística de mercaderías, o sea, el transporte, carga y descarga de mercaderías. Éramos como 8 universidades y al final la capital, que en realidad es el ejemplo, es París. París es un ejemplo de lo que es el medio ambiente. Usted va al río Sena en este momento y encuentra pues lo que le decimos nosotros los chololones, encuentra usted pescado de colores. El respeto al medio ambiente, el respeto a las personas, el respeto a las personas de la tercera edad y mejorar la calidad de vida lo ha logrado París. Entonces, el tema de la logística urbana es trascendental. No he visto que ningún alcalde lo ha tomado, pero yo pienso que este gobierno sí debe de tener conciencia, porque cuando vemos el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano, la logística urbana involucra en realidad parte de lo que es el desarrollo económico. ¿Cómo vamos a asignar un área comercial si no hemos hecho un estudio sobre el tema de la logística urbana y cómo afecta en realidad a toda la ciudadanía? Entonces, hay varios temas en realidad, Rómulo, verdaderamente que podemos conversar, pero yo creo que es trascendental el tema de la concentración en una educación, pero con el concepto de educare. Y el concepto de educare involucra cuáles son las teorías de aprendizaje en realidad que involucran en realidad a los diferentes grupos de trabajo. Si nosotros en mi tesis doctoral, yo toco el tema muy específico sobre el Instituto Peruano de Espárragos y Hortalizas, a lo que son los agroexportadores de espárragos. Y ahí hicimos todo un estudio sobre la mano de obra, o sea, los campesinos. Todo un estudio sobre la empacadora y todo un estudio sobre los medios de transporte. Entonces, la educación en realidad involucra un cambio. Bien, estamos justamente alcanzando aportes de lo que puede ser las alternativas para nuestro país, reitero. De hecho, nosotros, Alfonso, de la cual somos parte, estamos construyendo el plan MIPYMES Perú 2050, en la que incluimos el desarrollo de 50 ciudades industriales ecointeligentes. Es decir, recoge desde el tema personal, familiar, el tema medioambiental, el tema del desarrollo de escenarios a partir de la industria del conocimiento y, por cierto, el darle valor agregado a nuestra materia prima existente. Y el primero de ellos estamos justamente tratando que sea en Ancón. Así es, sí, y creo que Ancón solamente va a ser el icono, ¿no? Porque ahí se va a iniciar toda esta gran tarea. Entonces, estamos empezando con un primer parque o una primera ciudad ecoeficiente, pero busquemos que efectivamente todos nos consolidemos en otros tantos espacios, porque no va a ser el único. Ya lo hemos entendido así, pero ¿cómo nos consolidamos? O sea, nuestra productividad, nuestras inversiones estarán, o sea, de una manera adecuada, la solvencia que podamos tener, ¿no? Entonces, todo eso se conjuga en otros propósitos que queremos tener. Muchas gracias, Alfonso, director de la Corporación de Inversiones y Negocios Pymes Perú. La hora se nos ha ido. Gracias al doctor Víctor Plaza, al doctor Hugo Salinas por acompañarnos en esta ocasión.